Años, pues con la pérdida de mi papá, ella estaba muy dolida porque, por ejemplo, ella perdió a su mamá cuando tenía 6 años. Entonces ahí empezaron sus pérdidas. Empezó su pérdida de su mamá, poco después su papá la regaló, aunque no haya fallecido fue otra pérdida porque fue como el rechazo. Es una enfermedad hereditaria. El doctor no me supo decir bien el nombre, pero es una enfermedad que probablemente termine en leucemia si no se trata. Porque Hoy conoceremos la historia de Evelyn, una joven que a pesar de enfrentar la pérdida de su padre y momentos de mucha oscuridad, encontró en la repostería y en Becando tus sueños la fuerza que necesitaba para volver a sonreír. Y está con nosotros una beneficiaria muy querida, ella es Evelyn. mucho gusto. Gracias por estar aquí, Evelyn, y es un honor que estés aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación más que nada y por recibirme. Se los agradezco mucho. Para mí pues la asociación ha sido algo muy importante y intento de darles el tiempo siempre que me lo piden. Sí, yo lo sé. Evelyn, sé que durante la pandemia pues pasaste un tiempo muy difícil como todos nosotros, pero tú más porque perdiste a un ser muy querido. Dime, ¿de qué forma te transformó la pandemia? Pues es lo que yo estaba pensando. Bueno, he platicado muchas veces con muchas personas. Para empezar, pues por ejemplo, para muchos la pandemia fue muy difícil porque, por ejemplo, hubo gente que se deprimió, hubo gente que le dio mucha ansiedad, transformaron muchas cosas y muchas cosas, ¿no? Lo que a mí me pasó en la pandemia fue todavía más difícil porque mi familia, a diferencia de otras, mis padres no tenían estudios, no había un trabajo de por medio muy aparte o que fuera tan sustentable como el de nosotros, como lo era de ser comerciantes. Mi familia, pues gracias a Dios, y no me da pena decirlo, somos tamaleros, tamaleros de corazón. Y por cierto, están deliciosos los tamales porque Evelyn cada que puede nos viene a dejar tamales. Cada que se puede. Pero lo más importante para nosotros era muy importante eso porque nosotros vivíamos de eso. Toda nuestra vida fue vivir de eso y también en parte de lo de mi mamá, que se centraba también en vender ropa, en vender zapatos a veces, en vender tóperes, pero como mi mamá ya estaba grande y mi mamá siempre ha padecido de presión, de los riñones, de muchas cosas, pues mi papá le pidió que se quedara en casa. Entonces, cuando sucedió la pandemia, mi papá ya venía sentido de una neumonía que ya le había dado antes, entonces él ya tenía muy sentidos los bronquios. Entonces, cuando empezó pandemia, desafortunadamente, pues él se nos enfermó y él era pues el sustento de la casa, él era el que más vendía los tamales. Pero por ejemplo, y todo se fue abajo. ¿Qué fue lo más duro que viviste en esos días como comerciante? El que nos levantaran. Bueno, vilmente se les dice así, que nos levanten, pero realmente el término correcto es que te quiten de los lugares o los espacios que tú ocupabas para vender pues tu producto. Y pues no fui la única, quitaron a muchos, pero a nosotros nos pegó más porque pues de eso vivíamos. Entonces parecíamos vilmente criminales porque a veces teníamos que escondernos para sacar los triciclos, porque ya no eran puestos fijos, eran triciclos, porque si era puesto fijo te quitaban. Ajá. Te quitaban y prácticamente teníamos que estarnos escondiendo. Parecíamos criminales cuando realmente lo único que queríamos era vender para poder pues, sobrevivir la pandemia. Hasta que un día incluso a mí me tocó en Sotheim, así se llama la colonia, sí. Nos tocó a mí que una patrulla fuera y directamente me dijera, te tienes que quitar. No puedes estar aquí, no sé qué. Yo tenía más de un perol grande, peroleras, no sé cómo les llaman, pero era un perol grande. O anafres, ¿no? Anafres también los conocen como anafres. Llenísimo el perol y así me quitaron. ¿Cómo cuántos tamales tenías todavía? Tenía como 50, porque en ese tiempo todavía se vendía una buena cantidad de tamales y como ese era un derivado del principal que era del de mi papá, eran muchos tamales. Entonces esa mercancía prácticamente se tiró o prácticamente la tuvimos que regalar porque pues no podíamos quedárnosla, nos levantaron, buscaron a mi papá y también lo levantaron. Entonces esa fue un recuerdo que yo tengo muy muy marcado porque fue el comienzo de una pandemia muy dura y muy fuerte. De una pandemia muy dura y muy fuerte, sí. ¿Tu papá marcó una etapa muy importante en tu vida? Sí, la verdad es que sí. Platícame de tu papá. Mi papá era un hombre trabajador. Nosotros siempre lo hemos dicho, como padre nunca nos falló. Yo siempre lo he dicho, a lo mejor como esposo quizás, no lo sé, esos ya son temas de mi papá, de mi mamá en este caso ya, pero como papá siempre fue un buen papá. Pero, ¿Padre ejemplar para ti? Quizá no ejemplar en el mal sentido, porque por ejemplo él era mucho de, si quieres algo, dime, yo te lo doy. Pero a fuerzas, si salíamos a algún lugar era, quiere algo, aspira a algo.
El momento yo no lo entendí, pero hoy en día ya lo comprendo. Y él era mucho de un orgullo silencioso porque él no me lo decía de cara, pero siempre que podía, yo en ese tiempo dibujaba mucho, se robaba mis dibujos y se los colgaba en el refri. Pero de frente nunca me lo dijo. Yo me dijo, me gustan tus dibujos, me encanta que estés dibujando. No, eso nunca me lo dijo, pero su forma de demostrármelo era cuando se robaba los dibujos y los colgaba. Tú sabías que estaba orgulloso de ti y de lo que hacías y que tuvieras un talento artístico. Exactamente, pero pues también él no me lo decía porque yo me centraba tanto en el dibujo que a veces me perdía tanto que mis calificaciones académicas no iban tan bien. Entonces, por un lado, también comprendo porque él hacía eso. Y pues se lo agradezco mucho porque cuando yo lo veía, yo decía, aparentemente puede ser malo, pero realmente es un buen padre. Porque de su manera te está diciendo, te quiero como eres, pero tampoco quiero que eso se te suba para que se te olvide lo que tienes que hacer. Tus deberes. Mis deberes, exactamente. Y afortunadamente a nosotros desde pequeños, a diferencia de otras personas, no nos daban domingos, no nos daban mesadas, no. Desde nosotros chiquitos, yo tengo un recuerdo muy marcado. Ya ve que para hacer tamales se deshebra pollo. En una ocasión, cuando yo todavía estaba muy chiquita, nos daban pellejitos, los pellejitos con sal, ¿saben? Bueno, en ese momento yo salía en la gloria. Pero un día mi papá me dijo, ¿lo quieres? Gánatelo. Y me puso un pedazo de pollo para que lo empezara a deshebrar. Toda la vida nosotros nos enseñaron a trabajar y a ganarnos las cosas. Y aún así, a pesar de trabajarlo, de ayudarles en casa, todavía nos decían, es tu responsabilidad ayudar y hacerlo. Porque sí, nosotros tenemos el deber de mantenerte, pero también de ayudarnos. Y es dar con dar. Yo ahí aprendí mucho el dicho de dar con dar. Así lo que tú das, también lo recibes. Y eso es una lección que a mí se me quedó muy grabada y que aprendí afortunadamente a gestionar de buena manera. Y se lo agradezco muchísimo porque hoy en día soy alguien muy trabajadora, que sí me faltó mi papá, porque sí me faltó muchísimo, pero logré salir adelante gracias a lo que él me enseñó y me fundamentó desde que era muy pequeña. Entre él y mi mamá, perdón. También inculcarles el trabajo y que también la educación es importante. Sí, eso sí nos lo metieron muchísimo y se los agradezco muchísimo. ¿Y de dónde son originarios tus papás, Evelyn? ¿Por qué no son de aquí del municipio de Almoloya de Juárez? Mi papá sí. Bueno, él es de San Pedro, municipio de Almoloya. Él sí es de aquí, la que no es de aquí es mi mamá. Mi mamá viene de un pueblo de las orillas de Michoacán. Es del Oro Santa Rosa. O sea, Santa Rosa es aparte un pueblito Santa Rosa del Oro. Santa Rosa de Lima. Ah, de Lima. Así se llama. Pero yo menciono mucho el Oro porque es el pueblo más cercano. Ah, está pegado al Oro, pero es Santa Rosa de Lima. Yo pensé que era Santa Rosa del Oro, porque como tú dijiste... Sí, es que casi siempre es mejor mencionar el Oro porque luego se ubica dónde está. Pero es un pueblo cerca del Oro, es Santa Rosa de Lima. Ella viene de allí. ¿Y has ido al lugar donde es originaria tu mamá? Sí, vamos seguido. ¿Te gusta? Me gusta ir, pero desafortunadamente con los familiares de parte de mi mamá pues no hay muy buena relación. Mi mamá tuvo una infancia muy, muy dura, entonces ir allí a veces remueve un poquito de recuerdos, pero más que eso, las personas. Para empezar, con mi abuelo no hay una relación muy cercana. Muy estrecha. Él siempre fue un hombre que prefirió a los hombres, precisamente. Muy machista todavía. Era muy machista todavía. De hecho, a mi mamá y sus otras 2 hermanas prácticamente las regaló. ¿En serio? Sí, y se casó con la hermana de mi abuela. Y con él, y tuvo 2 hijos que a ellos sí, fueron su vida. ¡Qué historias! Sí, y de mi mamá padeció muchísimo porque fue a dar con una de sus tías que aunque sí la cuidó y sí le dio escuela y le enseñó muchas cosas, pues cuando se equivocaba le rayaba las manos con una aguja. Por ejemplo, para coser, si se equivocaba en coser con una aguja con la misma que estaba cosiendo, le rayaba las manos. Entonces tu mamá trae muchas heridas, pero no solo físicamente, sino en el alma. Muchísimas, exactamente. Entonces, ¿y esas heridas te han afectado, Evelyn? A veces porque, por ejemplo, mi mamá actualmente ya está mejor, pero hace unos años, pues con la pérdida de mi papá, ella estaba muy dolida porque, por ejemplo, ella perdió a su mamá cuando tenía 6 años. Entonces ahí empezaron sus pérdidas. Empezó su pérdida de su mamá, poco después su papá la regaló, aunque no haya fallecido fue otra pérdida porque fue como el rechazo. Entonces su papá la regaló, su tía no la trataba muy bien, sus primos tampoco. Vuelvo a repetir, a lo mejor dentro de todos esos recuerdos hubo algo bueno, pero también hubieron cosas muy malas. Entonces cuando conoció a mi papá se aferró mucho a él, porque era como el de ya no estoy sola. Entonces cuando fallece mi papá, ella se aferra a nosotras,
a tal punto de que cuando mi hermana mayor se quiso ir al estado de Querétaro, mi mamá le dijo que no se fuera, muchas cosas. Y fue una etapa muy difícil porque ella me abrazó a mí y esa palabra se me quedó muy marcada y me dijo, tú no me vas a dejar, ¿verdad? Y como que eso me fue mellando a mí muchísimo. Entonces, a la larga sí me afectó, pero gracias a Dios ahorita ya está mejor, está muy cerca de la iglesia ya, pero ya nos empieza a soltar, ya está mejor, gracias a Dios. Eso me da gusto, Evelyn, porque sabes, una mamá que daña a sus hijos también es muy malo, porque trae muchas cadenas que viene arrastrando de dolor, entonces eso lo ve reflejado en sus hijos también. Sí, que cree que sí, porque por ejemplo, yo les he contado a ustedes mucho esa parte de mi vida. Yo dejé la escuela porque pues a mí desafortunadamente el fallecimiento de mi papá me pegó muy fuerte, porque él falleció en casa. Él no fue a un hospital porque él dijo que si él se metía, ya no salía. Entonces fue una parte muy difícil porque él falleció en casa y a mí me tocó verlo morir. Me tocó verlo morir porque mis hermanas salieron de casa por la ambulancia porque no contestaban. Entonces tuvieron que ir por la ambulancia, yo me quedé en casa y mientras la doctora, que pues gracias a Dios nos ayudó en ese momento, le hacía la reanimación, yo tenía que medirle el pulso. Entonces las vecinas como que se fueron enterando, mi mamá se salió del cuarto y para mí fue como un abandono psicológico. Fue durante la pandemia también. Entonces mi mamá se sale y a mí me deja sola con la doctora y sí fue como un trauma que fue de, me dejas sola cuando yo necesito aquí que me ayudes. Entonces fue todavía más traumático porque... ¿Cuántos años tenías, Evelyn? 16. 16 años. Yo tenía 16, me faltaban 2 meses para cumplir 17. De hecho, mi cumpleaños fue el primero después de que falleció mi papá. Un pasaje muy doloroso de tu vida. Y sobre todo, pues que tuviste muchas consecuencias a través de la muerte de tu padre. Sí, porque sí me tocó a mí estar mucho para mi familia en ese momento. Sí, nos lo has contado y sabemos que tu familia significa todo para ti y que tú tienes un corazón enorme, que das mucho amor y que sobre todo te fortaleces con ellos, con tu familia. Benditos a Dios, así es. Gracias a Dios me he fortalecido con ellos, hemos ido mejorando. Ayuda de la terapia y algunas salidas por aquí. Evelyn, ¿qué papel jugaron tu mamá y tus hermanas en este proceso de salir adelante? Pues vuelvo a lo mismo, en su momento fue algo difícil porque fue muy oscuro, fue una temporada oscura y triste, creo que para todos. Pero en ese momento yo lo sentí muy triste, bueno, como usted misma lo ha mencionado antes, muy oscuro, porque mi mamá se me deprimió a tal grado de que ella decía, ya déjenme morirme. Vuelvo a repetir, como ella se había sujetado a mi papá, pues ella sintió que su mundo se le caía. Entonces mis hermanas y yo decidimos que nos íbamos a turnar en dormirnos con ella. Vuelvo a lo mismo, era algo difícil para mí, porque pues como mi papá había fallecido allí, para mí era como flashback, acordarme todas las noches que yo dormía ahí de que había fallecido ahí. Fue un trauma. Entonces yo decía, es que yo no quiero, y yo siempre que podía yo decía, yo no quiero, pero después yo veía a mis hermanas y decía, a lo mejor ellas no lo vivieron como yo, pero ellas cuando regresaron encontraron a su papá ahí tendido. Dije, y para ellas tampoco es fácil. Entonces dije, no, yo también tengo que poner de mi parte y yo también tengo que salir adelante, de alguna manera. No importa si me trago el sentimiento, yo tengo que ayudar. Entonces como que se hizo más común que yo me durmiera con mi mamá. Actualmente yo soy la que más se duerme con ella. Quien se duerme nada más con ella es mi hermana la mediana, porque pues ella pues tuvo que regresar a la escuela, las escuelas pues ya sabe que son muy demandantes. Entonces pues como yo acababa de salir, porque pues para esto como que las preparatorias se tomaron un poquito más de tiempo que las universidades, pues yo empecé a dormirme más seguido con ella y ellas menos tiempo y así, hasta que pues entré otra vez a la escuela y la escuela de alguna manera también me ayudó. Especialmente uno de mis amigos, mi mejor amigo que actualmente es mi novio, me ayudó mucho en su momento también, porque aunque él no supiera de primera mano todo, me apoyaba y me decía, échale, te paso esto, ya sabe, el apoyo de amigos que a veces te paso la tarea. Pero pues obviamente después era buscarle con mis hermanas para que me explicaran la manera en la que se hacía. Entonces yo fui saliendo poco a poco, así al menos en ese momento, salir apoyándonos mutuamente, porque si no te apoyas no sales, tanto no sales tú como no salen los demás. Desafortunadamente yo consideré que ya estaba bien, pero realmente es que no estás tan bien como tú dices estar, porque por ejemplo mi hermana tiene razón en algo, te tragas tanto las cosas que se te van acumulando. Entonces, a pesar de que yo decía ya salí, no había salido del todo.
yo todavía llevaba arrastrando lo de esa noche, porque pues todavía hasta me acuerdo de la hora y que era de noche. Entonces, es que fue impactante. Sí, fue algo muy impactante. Entonces, aunque yo decía ya salí, pues no había salido del todo. Yo salí hasta apenas hace 2 años. Vuelvo a lo mismo, yo tuve 2 incidentes en la escuela. No feos, o sea, el incidente más feo fue de la segunda universidad a la que fui. Porque vuelvo a lo mismo, ahí les va la historia de las universidades. Cuando fallece mi papá, yo termino, pues ya saben, mi ciclo escolar, cumplo ya los 17 años, termino el siguiente ciclo y yo estaba tan impactada por todo que yo no quise entrar a la escuela. Yo le dije a mi mamá, dame un año sabático. Digo, déjame nada más un año. Digo, solamente déjame recomponerme. Déjame respirar de las responsabilidades y ya después le sigo. Digo, no me vas a tener aquí de gorrona, yo me voy a ir a trabajar. Pero mi mamá ahorita ya lo entiendo. En su momento no lo quise ver, pero en su momento mi mamá dijo, no, te vas a ir a estudiar. Entonces, como yo había dejado pasar las inscripciones, mi mamá me metió una de paga. En su momento yo lo sentí un ataque porque yo decía, a fuerzas me quiere afuera, a fuerzas me quiere afuera. Hoy entiendo que no lo hizo así, sino que ella no quería que yo me atrasara con los estudios porque a veces es muy difícil retomarlas. Entonces, a pesar de que me iba relativamente bien en la escuela, yo no me sentía a gusto. Yo sentía que me estaba arrastrando algo todavía atrás. Más que nada porque pues yo me metí a psicología en mi primera universidad y me gustaba mucho, me llevaba bien con mis profesores, me llevaba bien con mis compañeros, me llevaba bien con mis orientadoras, me llevaba bien generalmente con todo. Y me estaba yendo bastante bien en la escuela, pero pues ya saben que el pasado siempre regresa, y más cuando no aprendes a soltarlo. Entonces, había veces que los compañeros soltaban pues comentarios hirientes, por ejemplo, como yo no era alguien de dinero, pero estaba en una de paga, había veces que las personas se te quedaban viendo como feo o así. El bullying que siempre hay. A veces por los mismos estatus, pues. Vuelvo a lo mismo, a lo mejor no me lo dijeron de frente, pero pues uno siente las miradas, ¿no? Y en ese momento yo lo sentía más porque como yo llevaba cargando algo, yo sentía que me decían, ahí está la que se perdió su papá, ahí está la huérfana de padre. Porque sí me llegué a escuchar que me dijeran huérfana, porque pues yo no sabía en ese momento bien que cuando pierdes, aunque sea solamente un papá, ya eres huérfana. Entonces cuando a mí me decían eso, yo decía, ouch, sí duele. Entonces, un poquito el trauma, un poquito las miradas y otro poquito tu propia inseguridad te van hundiendo muy feo. Y mi trauma era yo. Mi inseguridad más grande salió cuando nos dijeron que nosotros como psicólogos íbamos a tener que empezar a ver psicólogos. Precisamente, o sea, un psicólogo necesita otro psicólogo. Y ya iban a empezar para mi semestre que venía, entonces a mí me dio miedo. Me dio miedo y dije, yo no quiero enfrentarlo, o sea, todavía no quiero. No querías enfrentar el trauma por el que habías pasado y el dolor tan grande. Exactamente, eso, y aparte también se me fue acumulando el hecho de que pues la escuela era cara. O sea, volvemos a lo mismo, una de paga siempre va a ser cara. Entonces era cara, eran los pasajes, era que el negocio todavía no levantaba bien, era que empezábamos a perder clientes, era de ver a mi mamá luchar todos los días, porque pues no era solamente yo la que estaba en la universidad, también estaba mi otra hermana. Entonces prácticamente para mí fue una elección, fue de mejor lo dejo yo, que se estabilicen las cosas, y aparte mi miedo. O sea, hoy en día lo pienso y digo, fue mi miedo y fue la dichosa presión que yo sentía. Entonces al final yo dije que no me gustaba y mejor me salí. Y no porque no te gustara, sino porque no estabas estable todavía. Exactamente, yo estaba como así. A veces estaba bien, a veces estaba mal, a veces iba con ganas, a veces no. ¿Y cuándo te diste cuenta que necesitabas una terapia psicológica? ¿Qué cree que para ese momento yo ya lo había aceptado? Cuando yo salí y empecé a trabajar, yo ya había aceptado que yo necesitaba ayuda, pero no quería ir. Como que vuelvo a lo mismo, sabes que lo necesitas, pero te da miedo ir a enfrentarte a ello. Te da muchísimo miedo, porque dices, es que si voy y lo voy a revivir, y no quiero revivirlo porque me va a doler. Entonces me quedé 1 año trabajando con mi mamá en el negocio, y otra vez volví a ir a otras clases para volver a entrar a la universidad, esta vez ya no de paga, fue por mérito propio, y entré a la facultad de la UPBT. ¿Pero ya psicología ya no o otra vez? No, psicología ya no, porque volvemos a lo mismo, yo estaba como espantada, no quería enfrentarlo, pero al final del día me gustaba, yo quería buscar la manera de ayudar a alguien. Siempre mi sueño siempre había sido, quiero ayudar, de alguna u otra manera yo quiero ayudar. Entonces me metí a biotecnología. No era una ayuda directa con la persona, pero ayudabas a crear algo que le iba a ayudar a alguien a futuro. Una ayuda indirecta. Una ayuda indirecta. Entonces para mí era
pues ayudar indirectamente a la gente. Entonces me quedé en la UPBT, en biotecnología, pero desafortunadamente cuando no estás bien y te quieres meter a fuerzas a algo, te hundes. Más que ayudarte, te hundes. Entonces yo me enfrasqué tanto en que valiera lo que me estaban dando, que se me olvidaba comer, a veces no comía, llegaba de la escuela, les ayudaba y ya no comía nada. Y como era cuatrimestral, no nos daba tiempo de comer. Entonces yo no comía. Entonces mi cuatrimestre la pasé entre de vez en cuando comer, de vez en cuando dormir, de vez en cuando... Lo básico para que yo me pudiera seguir moviendo, casi. Entonces, un día amanecí mala. Yo amanecí con náuseas. Mi mamá me dijo, estás bien pálida. O sea, no vayas a la escuela. Pero yo no quería faltar porque como es cuatrimestre, cualquier falta te cuesta. Entonces yo decía a mi mamá, es que no puedo faltar. Le digo, es que entiende que yo no puedo faltar. Porque si yo falto, se me va a la escuela. Le digo, ¿y los profesores nos tienen? Así. Y es que a diferencia de mis hermanas, a mí no se me daba bien las matemáticas, pero como yo quería meterme a fuerzas, pues yo hacía lo posible por entender, por estar ahí. Entonces al final, mi mamá me vio tan mal que en serio me dijo, en serio no vayas. Entonces ya por mi mamá ahora sí, yo no fui a la escuela y ese mismo día me llevaron al doctor. Y ese día me dijeron que en los 4 meses que llevaba yo había bajado 9 kilos de mi peso real. Yo había bajado 9 kilos de sopetón. Y aparte traía una bolita en el estómago, del estrés, de todo. Y me dieron muchísimos medicamentos porque me decían, es que estás bien baja de peso, dice. O sea, a lo mejor dice, ya estás en tu peso que deberías ser, pero la manera en la que lo bajaste no está bien, descompensaste bien feo tu cuerpo. No era sano. No era sano, exactamente. Entonces al final yo me di cuenta que si seguía así, en lugar de hacerle un favor a alguien, me iba a estar haciendo daño a mí misma. Entonces mejor me di de baja. Dije, mejor me va a salir más caro una llegada al hospital que seguir pagando una colegiatura de la escuela. Entonces mejor me salí y después mi mamá un día me sentó y me dijo, yo ya no sé cómo ayudarte. Un día me llegó y me dijo, yo ya no sé cómo ayudarte. Pues es que veía cómo estabas en la situación en que te encontrabas y ella, el dolor de madre, sí, de ver a una hija así que se estaba hundiendo. ¿Y qué pasó? Pues entonces un día me dijo, yo ya no sé cómo ayudarte, dice, vamos a buscarte ayuda psicológica, dice, porque yo ya no sé cómo ayudarte. Entonces, aunque en el principio sí yo lo sentí como una traición y sentí feo, después dije, es que es normal. Algo que a mí siempre me ayudó es la comprensión. Siempre me ha ayudado esa parte de comprender a la gente, de decir, es que sí, ponerte en el lugar de la otra persona, ¿no? De decir, es que si te pones a pensar, pues sí se entiende por qué. Entonces cuando a mi mamá me dijo, yo ya no te puedo ayudar, yo me quedé pensando, digo, pues es que tampoco le he dado razones para confiar en mí, o sea, sí ve cómo terminé. Entonces fuimos buscando psicólogas hasta que llegamos con una psicóloga precisamente de aquí de Almoloya, nada más que no era psicóloga, era terapeuta. ¿Tanatóloga? No me tocó tanatóloga, pero me tocó una psiquiatra. Es psiquiatra. Y aunque no era lo mismo, que cree que me ayudó muchísimo. Es una mujer muy dulce, es muy linda. Y la verdad es que ella me dejó algo que sí me quedó muy marcado. Y es que ella te dice, el primer paso para sanar es aceptar que necesitas ayuda y querer sanar. Entonces cuando yo me di cuenta que dije, a fuerzas lo tengo que enfrentar, no queda de otra. Vas para adelante y nada más. Y listo. Entonces entré a terapia, la doctora me dijo, lo que tú estás haciendo, estás hecha una Magdalena aquí, dice. Pero tú tienes algo bueno, que quieres salir. Y mientras tú quieras salir, eso es todo. Eso es todo. El querer es poder. Exactamente. Después de que tomaste toda la terapia, Evelyn, ¿cómo te sentiste ya en ese proceso? Me sentí liberada. La verdad es que me sentí muy liberada porque incluso en mis ventas, en todo, volví a ser yo. Porque yo le digo mucho a la gente que yo cuando estaba más joven, sí, porque parezco joven, pero sigues muy joven. Sigo muy joven, pero pues los añitos no pasan en balde, ¿verdad? Pero bueno, quitando eso, cuando era más chica, pongámoslo mejor así, yo era más risueña. Yo era muy amiguera, hablaba con aquí, hablaba con allá. A lo mejor ustedes dicen, no, pues sigues igual. Eso sí. Sí, pero por ejemplo en la etapa de esos, creo que fueron 2 años, de mi papá, yo no era así. Yo era muy malhumorada, yo era muy respondona, ponía una cara muy fea. Entonces incluso los niños que antes se me acercaban hasta por inercia, ya no se me acercaban. Entonces yo decía, ¿qué pasó? O sea, hasta con eso tú te das cuenta, o sea, cambié muchísimo.
Entonces cuando terminé mi terapia, conocí Becando tus sueños, me fui liberando. Me fui liberando tanto que hoy en día vuelvo a ser, a lo mejor no la misma de ese tiempo, pero alguien otra vez risueña, feliz. Incluso después de la terapia, pues yo empecé a utilizar mis aretes y mis broches por los que aquí me conocen mucho. Sí, es que Evelyn es muy conocida aquí dentro de la asociación Becando tus sueños por todos los broches y aretes que trae, porque si está en gastronomía, cambia. Si está en repostería, también. Y ahora le falta en inglés, porque ahora está cursando inglés aquí dentro de la asociación. Gracias a Dios por la ayuda que me dan, por cierto. Porque pues a pesar de que tenía a mi padre conmigo, pues a veces existían todavía las inseguridades de, pues es que cómo voy a verme saliendo con gente que va bien arreglada y yo poniéndome aretes de comida, ¿no? Entonces, conforme pasé el tiempo aquí con la ayuda de la terapia, dije, pues no tiene nada de malo, total, son mis gustos, es mi persona, es mi personalidad, no pasa nada. Entonces empecé a utilizar los aretes, los broches. Creo que por los que más se acuerdan de mí son los aretes de las paletas. Sí. Las aretes de paletas. Porque había un niño que de hecho me dijo que sí era de verdad. Entonces ya cuando los enseñé, pues no eran de verdad. Pero pues así empecé a ser más conocida aquí. Los aretes, los broches, que las uvas. Y por tu forma de ser, Evelyn. También por eso se acuerdan mucho de mí. Sí. Cuando llegaste a Becando tus sueños, ¿qué fue lo que sentiste la primera vez que entraste? La primera vez que entré me sentí muy cohibida. ¿Por qué? Porque yo decía, es que es gente nueva. O sea, yo decía, es que es gente nueva, no es gente que me conoce, no conoce mi pasado. Es que por una parte dices, es bueno que no conozcan tu pasado, pero por otra parte dices, no saben por lo que pasé y no sé si los va a incomodar alguna forma de mi ser. Pero yo veía ese día que todos estaban muy callados, estaban como que muy no sé cómo. Todos eran alumnos nuevos, bueno, beneficiarios nuevos, sí. Por eso estaban así. Exactamente, pero yo decía, es que ¿por qué son así? O sea, yo vuelvo a lo mismo. Yo soy una persona que, pues, actualmente ya muchos dicen, es un perico hablante, es un perico andante, digo. Y pues sí, tienen razón. Pero en ese momento yo dije, yo quiero estar en un lugar que sea un lugar en el que podamos hablar sin miedo, en el que podamos desenvolvernos y tener la confianza de que no va a pasar nada. Entonces empecé a platicar con Mari. Sí, creo que se llama Mari. Sí. Empezamos a hablar con Mariela, empecé a hablar con la chef, con el chef de ese momento, empezamos a echar relajo y de ahí en adelante no hubo quien me callara. ¿Qué dijiste? Aquí es el lugar donde quiero estar. Sí, la verdad es que sí, me emocionaba mucho todos los días regresar de trabajar y venirme aquí. Yo decía, yo quiero ir. A lo mejor no hacía los postres en casa, pero me encantaba el ambiente. Y pues ya ve que incluso la chef Nancy me decía que ya hasta me extrañaba cuando no iba. Sí, todos te extrañamos cuando no vienes. ¿Qué significa para ti este espacio donde aprendiste repostería y también encontraste amigos? Para mí significa un lugar al que puedo volver. Porque a lo mejor para muchos no significa nada, pero para mí significó mucho porque fue parte de un proceso. Porque fue parte de mi proceso para salir adelante. Porque, pues para bien o para mal, platicaba a veces con usted, a veces platicaba con las chicas, a veces con la chef, a veces con el licenciado. Incluso ahorita, pues por ejemplo, ya platico con sus sobrinos, sus amigos. Y pues se me hace muy bonito, un lugar muy ameno, porque incluso yo digo, puedo regresar. Y a pesar de que yo sé que son personas muy ocupadas, cuando vengo, me saludan. Y es como son amigos. No son personas inalcanzables, no son seres que no puedas ver, son seres como cualquier otro. Exactamente. Siempre estamos para ustedes y queremos a todos nuestros beneficiarios, pero hay beneficiarios como tú que siempre se ganan un espacio un poquito más grande en el corazón. Gracias. ¿Qué lugar ocupa hoy la repostería en tu vida? Pues mire, este año no pude hacer muchas cosas. Ustedes saben mis situaciones de este año. Me salió una enfermedad en la sangre, tuve que estar yendo a terapias, los pagos, pues gracias a Dios mi mamá me estuvo ayudando con esa parte, pero psicológicamente hablando otra vez decaí un poquito, entonces no quería hacer casi nada. Y poco tiempo después me caí de las escaleras y me lastimé. También. Soy propensa a accidentes. ¿Nos quieres contar un poco más acerca de tu enfermedad, Evelyn? Es una enfermedad hereditaria. El doctor no me supo decir bien el nombre, pero es una enfermedad que probablemente termine en leucemia, si no se trata, porque aparentemente mi abuela, de parte de mi mamá, falleció de leucemia cuando ya tenía 6 años, pero fue algo que se le acabó muy, muy rápido. Nos dimos cuenta porque me empezaron a salir moretones muy seguido.
y a veces sin razón alguna. Entonces nos empezamos a asustar. En su momento yo fui la que no le dio la importancia. Yo decía, pues me pegué. Como soy propensa a accidentes, yo decía, pues me pegué. No, eso es cosa del otro mundo. Pero entonces me parecieron a aparecer cada vez más seguido. Y más grandes. Hay más grandes a veces. Hubo uno que creo que les mostré que estaba negro, y no me dolía. De hecho, yo hasta pensé que me había manchado con tizne o algo así. Le digo a mi hermana que hasta eso, pues, no es de risa, pero a mí me da risa. Le digo a mi hermana, yo me asusté tanto que me tallé con todo lo que encontré. Todo lo que encontraste. Pensando que pues era tizne. Y ya después cuando me di cuenta que estaba roja la piel y que era de ahí mismo, dije, esto no es tizne, esto es un moretón. Entonces ya un poquito más asustados fuimos al doctor. Y el doctor, pues, de lo que le dijo mi mamá, de mi abuela, dijo que probablemente era hereditario. Y que si no se trataba, pues ya podía desencadenar en leucemia. Entonces me hizo algunas pruebas así sin nada más con la mano. Y pues de hecho cuando tú aprietas la mano de alguien desaparece rápido las marcas. De hecho se tarda. Y a ti mucho. Muchísimo. Y de hecho ya se tarda menos. En ese momento incluso hasta me sacó un moretón el que me apretara. Entonces me dijo, ya está. En ese momento él no estaba seguro, pero me dijo, si la cosa está como yo creo, yo ya no te voy a poder ayudar. Entonces me mandaron a hacer estudios. De hecho, el simple hecho de la aguja me dejó un moretón bastante feo. Yo tuve que utilizar manga larga para que no pensara la gente que me habían hecho otra cosa. Entonces, terminando de eso, el doctor lo revisó, dijo, todavía podemos hacer algo, yo te voy a tratar. Me dio vitaminas, me dio ácido fólico, me dio bastantes cosas para ayudarme. Y después de un tiempo me dijo, vamos, si todo va bien, ya no te tengo que poner sueros, si no, sí te voy a tener que poner todavía. Entonces me revisó en una de tantas y también me tuvo que poner los sueros, de hecho. Mi novio me acompañó a ellos, ahí se quedó conmigo. Para mí él ha sido un apoyo muy grande también en estos momentos. Y también ahí el doctor nos explicó por qué me tronaban tanto mis articulaciones. Me dijo que eso se llama artritis reumatoide. Y me dijo que eso también derivaba de lo mismo del problema de la sangre porque yo produzco demasiado hierro. Lo único malo es que pues ahorita eso me afectó ahorita que me caí. Sí, pero ya estás mucho mejor y sigues en tratamiento. Ya no. Es que cuando me caí de las escaleras, no tenía mucho tiempo que yo casi culminaba con el tratamiento que me había dado principalmente el doctor, pero íbamos a seguir con ciertos medicamentos que él me iba a dar. Desafortunadamente el doctor tuvo otros contratiempos en su trabajo y se le olvidaba mucho mi seguimiento, ya se le olvidaba hasta quién era. Entonces, cuando me caí y paré mi tratamiento, decidí ya no regresar con el doctor, porque dije, ahorita ya ni siquiera de saber en qué ando. Y además de todo, yo no confío mucho en el hecho de que se le haya olvidado todo. Entonces yo me quedo pensando, si es un paciente que pues obviamente es una enfermedad algo delicada, pues intentas de darle un seguimiento y que no se te olvide por la seguridad del mismo paciente. Entonces ahorita que yo me caí, fuimos con una doctora que es de confianza y que afortunadamente ella fue la que me sacó. Entonces le dije yo a mi mamá, yo le comenté que yo prefiero ir con esa doctora. Dije, no importa si me tienen que volver a picar, si tengo que volver a pasar por todo, no pasa nada, pero quiero ir con alguien de confianza y que se acuerde de mí, de los tratamientos que voy llevando y el seguimiento. Pero vas a continuar con tu tratamiento. Sí, obviamente sí. Sí, porque pues no es algo en lo que puedas ignorar. Al final del día puedes decir, pues yo ya me siento bien, ya no tengo nada, X o Y razón, pero a veces el cuerpo manda señales. En este caso, pues el moretón que yo tengo del tobillo de cuando yo me caí, todavía lo tengo. Y eso es parte de la circulación y eso significa que todavía algo no está bien. Entonces, eso es un recordatorio constante que yo sé que tengo que ir a checar y primeramente eso es lo que vamos a hacer. Muy bien, Evel. Me encanta que de verdad tú procures tanto tu salud y todos lo deberíamos de hacer. Pues se supone, o sea, yo aprendí a la mala, sí. Pero pues es algo que al final del día no puedes ignorar. Pero a las primeras señales que vemos que algo está mal, hay que acudir con un doctor. Hay que acudir a un doctor. No dejarse como yo que me dejé casi un año completo, no es lo ideal, porque si a lo mejor yo hubiera ido desde el primer momento en que lo vi, me hubiera ahorrado los piquetes, todos los medicamentos, el suero, yo me hubiera ahorrado muchas cosas. Entonces, si estás mal de salud, si ves que algo no va bien con tu cuerpo, mejor ve de una. Te vas a ahorrar muchísimas cosas, muchísimos sustos, porque una cosa es decir, échale ganas, tú puedes, y decir, puedo echarle ganas y yo puedo, porque es muy difícil.
En mi caso, por ejemplo, yo veía a mi mamá con su diabetes y yo decía, o sea, sí te pega, pero no igual, porque dices, no es mi batalla, no es mi cuerpo. Y ya cuando te toca dices, ahora sí es mi ahora batalla. sí es mi y batalla. cuerpo. Y sí te asustas, porque sí dices, ¿y si no la libro? ¿Y si no la saco? Y después me quedé pensando y dije, no, no me voy a poner así, no me voy a tirar, no voy a decir no puedo, yo voy a salir porque yo tengo muchas cosas que hacer. ¿Por qué creen que Evelyn está aquí en esta entrevista el día de hoy? Porque Evelyn, como todas las demás que han estado aquí en el podcast Desde el Corazón de Becando Tus Sueños, son unas guerreras. Gracias, Evelyn, por inspirarnos con esta historia tan linda de vida y de superación. Y pues nos vemos para la próxima. Nos despedimos desde el corazón de Becando Tus Sueños.